Todos conocemos lo que es la dictadura y hemos escuchado de varios testimonios de gente afectada. Pero ¿cómo lo vivieron y pensaban las personas que no necesariamente fueron los protagonistas de ese periodo? Chile se encontraba dividido en tres posturas: la izquierda, centro y derecha, pero más destacados fueron los de izquierda y los de derecha, donde hubo muchos conflictos. Ni por tener buena voz, canto porque la guitarra. Son conocidos como los pinochetistas, que sus principios políticos eran el neoliberalismo, conservadurismo, anticomunismo, nacionalismo y autoritarismo. Ellos querían que Allende no estuviera al mando, ya que no estaban de acuerdo a sus ideologías socialistas. No estaban dispuestos a arreglar los problemas de la época si es que estaban en un régimen socialista. Entonces se reunieron y se creó la primera junta militar. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. La dictadura, o sea, La mejor época de Chile. Paz, tranquilidad, crecimiento económico, tranquilidad para las familias. Es lo mejor que he vivido yo en mi vida. y entonces usted cree que después de esta situación Chile mejoró. Sí, económicamente mejor. ¿En qué ámbito? Crecimiento económico. Se abrió la economía chilena al mundo. Antes vivía una economía de corte socialista y gracias a eso empezó a crecer Chile. Se reactivó la construcción, se le devolvieron las propiedades a todos los que se le habían quitado durante el régimen de los reyes. Ya, y entonces usted no sabe nada de los detenidos Sí desaparecidos. sé que hubo detenidos desaparecidos, pero de los dos lados hubo exceso, solamente que se juzgan a los militares. Pero en una guerra civil, no, nadie me puede decir que no fue una guerra civil porque yo estuve ahí. Yo tenía 18 años cuando el año 73. Así que me da perfectamente cuenta de eso. ¿Y no tiene familiares afectados? ¿Y su posición política es a favor A favor de del gobierno? Hasta el fondo de la tierra. Los principios políticos de las personas de izquierda eran el socialismo, marxismo, socialismo democrático, radicalismo, comunismo y teología de la liberación. Algunos creen que fue una época dura para muchas personas, por las muertes, allanamientos, conflictos, torturas, secuestros, entre otros. Para ellos fue una época sin respeto a los derechos humanos, por los violentos actos que se cometieron. Aunque ellos se manifestaron de varias formas para dar a conocer su mensaje de ir a la democracia. Bueno, ¿dónde estuviste en el bombardeo de la Moneda? Bueno, yo había ido a trabajar ese día en la mañana y como empezó el golpe de estado me devolví a mi casa, entonces la mayor parte del tiempo estuve en mi casa. ¿Cómo pasaste la dictadura? Bueno, lo pasé pésimo, la verdad. Yo nunca fui perseguido por la dictadura porque yo no tenía mucho compromiso político, ya que yo era bastante joven, pero sin embargo lo pasé todo sin esperanza, desencantado. Sufrí mucho lo que le pasaba al país. Saber de esa gente que fue fusilada, quemada, alejada de su familia, fue bastante triste. Y después de saber todo lo que ha pasado, ¿tienes alguna postura política? Sí, claro. Creo que la dictadura es lo peor que le puede haber pasado a un país, ya que dejan de funcionar los tribunales de justicia. Pinochet se había convertido
en el poder ejecutivo, los comandantes en el legislativo, y no se respetaban los derechos humanos, no se respetaban los habeas corpus, y bueno, eso era bastante importante para la época, ya que afectaba directamente a los presos, claro. Y bueno, ¿qué opina de las violaciones a los derechos humanos? Bueno, la verdad es que fue bastante terrible. Ocuparon mucho el término guerra en esos tiempos, pero eso no se debería usar, ya que hay un pacto internacional que habla de este hecho de que cuando se está en guerra no se puede matar ni nada de eso a los apresados de la guerra, y que fue justamente lo que no se hizo en este país. ¿Tienes algún familiar afectado? Sí, bueno, mi señora fue echada de todas partes por su postura, ya que ella trabajaba en un colegio donde era apoyada por gente de la derecha, y eso le afectó bastante. Bueno, muchas gracias por tu paciencia y por tu sinceridad. Bueno, no te preocupes, de nada. Las afueras de la ciudad estaban igual de asustados que en Santiago, ya que no podían hablar mucho por miedo a que los vinieran a llevar. El único problema es que no podían mantenerse tan informados como en la ciudad, pero tuvieron los mismos sustos por los toques de queda. Muchos no se podían juntar, ni siquiera en el colegio se les enseñaba por un tiempo, entonces así muchos no se enteraban de las cosas que habían ocurrido. ¿Cómo era la pregunta? Sí, le afectó en el diario vivir. Claro que sí, porque, por ejemplo, uno no podía estar hasta andar con libertad en la calle, hasta cierta hora se podía andar porque después había toque de queda, para comprar los alimentos había que hacer tremendas colas, para comprar el pan había que ir de madrugada, para comprar el pan para poder comer. ¿Y cómo le fue en eso del toque de queda? ¿Cómo estuvo usted en el toque de queda? Estuvo en el toque de queda. Por eso que había que estar encerrada, pues a cierta hora había que estar encerrada, no podía, hasta cierta hora uno podía estar en la calle. Ni siquiera sin toque de queda, igual había que andar con cuidado en la calle, no había libertad, porque era como andaban como persiguiendo a la gente, uno se sentía perseguida. ¿Y no adoptó una postura? ¿Cómo? ¿No adoptó ninguna postura? No, porque como era niña yo solamente es lo que observaba, nomás, pues nada más, opinaba, no se dice, no más allá, porque uno como niña, solamente por los comentarios que uno escuchaba o lo que veía en las calles, ¿no? Pero ahí nada más. ¿Y ahora de grande que ella sabe? ¿Tampoco? No, porque no, de política yo no entiendo nada. ¿Y cree que después de la dictadura cambió la sociedad? Sí, porque ya hubo más, ¿cómo se llama? Más libertad en el país, más comunicación. No había como, se acabó esa restricción que había antes. ¿Y sabe lo que fueron los centros de detención? Ahí no entiendo. ¿Y alguna historia o anécdota que nos pueda contar? De eso no, yo como niña no puedo contar solamente por escuchar más de cerca nada. Yeah. Sobre el golpe militar, mucho no lo vi. En realidad se enfocaba más de repente en el tema de lo que eran las guerras mundiales, la primera, segunda, el estado de Hitler, porque en este lugar obviamente sucedieron cosas y la gente no quería hablar mucho de eso. Lo único que sé es que mi mamá, cuando ella era joven, vivió un poco en la parte de cuando eran los toques de queda, en el cual pasaba con susto porque tenían que correr a las casas, porque si no la gente desaparecía, pero mucho no se hablaba de ese tema y
eran cosas así nomás. Y eso. ¿Y por qué tú crees que no lo pasaban en historia si era como un tema de Chile, a pesar de que la gente obviamente estaba asustada y tenía como... Sí, tienes algo en la frente que se la manda. Como trauma y todas esas cosas? Pues lo mismo, porque la gente vivía con miedo y todavía pensaba que los podían venir a buscar si hablaban del tema. Sobre todo los más ancianos. O sea, uno les preguntaba y como que hablaban para callado porque pensaban que todavía los andaban buscando, los andaban escuchando por ahí. Porque decían que había muchos que todavía seguían el régimen. Entonces por eso no se hablaba mucho del tema acá. Porque sufrieron harto la gente del campo. ¿Y tú cómo sabes esas cosas? Esas cosas me las contaba de pinceladas mi abuelo, ¿no? Y lo poco y nada que escuchaba de mi mamá. Pero más allá nada más. No era un tema muy comentado. Como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta.